buenas tardes. Hoy, un día de junio del 2015, vamos a empezar con esta guía, que es un plan de vida para quien desee tomarlo. Es una excelente decisión que cambiará tu vida, la forma en cómo actúas, en cómo te expresas y respondes ante ciertas circunstancias de la vida para cambiar para mejorar tu vida. Si sientes que hay cosas que no están bien, pero las vas haciendo, o simplemente quieres mejorar tu vida, espero esto te ayude como a mí me ayudó. El libro se llama Vicios y Virtudes, claves para un programa de vida, de Alejandro Ortega Trillo. Es la tercera edición, consta de 3 pasos. Uno de ellos es Conócete, el segundo es Acéptate y el tercero es Supérate. Dentro del Conócete abarcaremos una serie de temas en los cuales nosotros entenderemos cuáles son los caminos por los cuales podemos estar un poco indecisos o incluso tomar decisiones que nos lleven a fracasos notorios en nuestra vida y que por eso estamos aquí, para cambiarlos. Entonces, al conocernos, podemos tratar a la persona que somos nosotros mismos para poder mejorarnos. El tema número 1 se llama Diseñados para amar, la paradoja de la felicidad. Vamos a empezar leyendo el tema, después lo analizaremos y proseguiremos con unas citas bíblicas. La ciencia más avanzada muestra que la lenta evolución del cosmos hasta la aparición del hombre sobre la Tierra obedece a un diseño inteligente. La inteligencia creadora todo lo dispuesto para que el universo fuera el hogar de una criatura privilegiada. ¿Cómo no pensar que esa criatura fuera también fruto de un alto diseño? El diseño refleja la función, el para qué de algo. Los ventiladores eléctricos cuentan con aspas en forma circular, inclinadas en un determinado ángulo. Fueron pensadas para arrojar aire. Todo lo que creamos, todo lo que tenemos es pensado para algo, tiene una función específica. Una lámpara para iluminar no se va a poner oculta, sino se va a poner en un lugar privilegiado para que pueda iluminar con su resplandor. Un ventilador no se va a poner en un lugar a la intemperie, porque no serviría de nada, sino en un lugar donde no hay corrientes de aire y se necesita ventilar. Todo está hecho para cosas específicas y por lo tanto tienen los instrumentos para desarrollar esas cosas. La persona humana tiene un diseño. Cada uno de sus componentes, cada segmento corporal, cada detalle de su apariencia exterior, todo habla de un para qué, de una teleología, como dicen los filósofos. El amor. Sus ojos enamoran y se enamoran. Sus manos acarician, sostienen, ayudan, estrechan otras manos. Sus brazos dan refugio y ayudan, estrechan otras manos. Ofrecen ternura inigualable. Su temperatura corporal invita al afecto y a la intimidad. El interior no es menos sorprendente. Sensibilidad, emotividad, inteligencia, voluntad y efectividad. Todo un infinísimo y poderoso instrumental diseñado para percibir, intuir, aceptar, acoger y vivir el amor. Así, en sus frenéticos impulsos como en sus vibraciones más sutiles. Pues como les decía, todo está hecho para un fin. Entonces nosotros, con tantas cosas, tantos componentes y elementos que nos constituyen como humano, ¿por qué no favorecer o crearnos hacia la felicidad, que es lo que trata de decirnos aquí? Porque con tantas cosas que tenemos nosotros, tenemos el material para poder hacer algo útil con ello. Solo necesitamos coordinarlo bien, y para poder coordinarlo bien debemos de sentar todas nuestras emociones, sentimientos, para que podamos poner la mira en un objetivo o una meta a cumplir, en algo que quizá en algún momento podamos llevar a cabo. El diseño no termina ahí. La voluntad del hombre tiende, como por instinto, hacia el bien y la felicidad. Este instinto de felicidad es el trasfondo de todos sus actos. Tanto el santo como el malvado buscan en el fondo lo mismo, pero por caminos y con resultados muy diferentes.
No es fácil definir la felicidad. Nos acercamos al concepto con ayuda de explicaciones descriptivas, y una de ellas es la del gozo de una aspiración lograda. Cuanto más honda y arraigada la inspiración, más intensa y profunda la felicidad. Pues bien, la aspiración más grande, profunda y arraigada del ser humano, como se desprende de su diseño, es dar y recibir amor. El amor es la única fuente de felicidad para toda persona, y ella, en lo más íntimo de su corazón, lo sabe. La felicidad no está fuera de nosotros, no está en la fama, ni en las posesiones, ni en el desenfreno, ni siquiera en determinados logros personales. Esos son espejismos de la felicidad, como los falsos espejos de agua en el desierto. Muchos lo intentaron y acabaron mal. Buscando su felicidad se equivocaron de la peor manera, vivieron para sí mismos, y así su vida perdió todo sentido, porque es muy cierto el dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Con esto podemos tener en cuenta que hay muchos tipos de felicidades, pero no todas son felicidades verdaderas. Tenemos a las personas que decidieron llevar su vida por los malos caminos, y como dice, las personas buenas y las personas malas buscan el mismo fin, la felicidad, pero por caminos completamente diferentes. A las personas malas tienen una felicidad momentánea, como las adicciones que te dan placeres, que para esas personas son felicidad, pero son una felicidad vacía, que pasado cierto tiempo vuelven a la realidad y se dan cuenta de que esa felicidad no los dejó en nada bueno, y por lo tanto tienen la necesidad de volver a repetir el caso, y por lo tanto se van repitiendo esporádicamente o muy frecuentemente los episodios de ciertas adicciones, como sería un claro ejemplo el consumo del alcohol y otros tipos de drogas. En cambio, personas que, por así decirlo, buscan la felicidad de otras maneras, como se dice, no es un objetivo, sino es un resultado de algo. No es algo que puedas comprar, sino que es algo que se logra haciendo ciertas acciones. Después, recuerdo a un hombre en sus 40 que vino a verme, deprimido y desilusionado de la vida, casado con 3 hijos, pero separado, vivía solo. Como comerciante viajaba mucho, con gran éxito, mantenía a su esposa y a sus hijos, aunque de lejos. Todo capricho estaba al alcance de su mano, pero se sentía vacío. Creo que, inspirado por Dios, le pregunté: ¿tú para quién vives? Conmovido me dijo: qué buena pregunta. Hundió su rostro entre sus manos, sollozando: no vivo para nadie. La felicidad no está lejos, está en liberar nuestro mayor potencial, la capacidad de amar. Sería un error buscar la felicidad por sí misma. Ella no se deja atrapar así, porque más que causa es un efecto, más que un objetivo es un resultado. Escuché una vez esta comparación que me ayudó a entender: la felicidad es como el rabo de un perro. Si éste intenta atraparlo, dará vueltas y vueltas sobre sí mismo sin lograrlo. Si, en cambio, se olvida de buscarlo y responde más bien al llamado de su amo, su felicidad lo seguirá a todas partes. Es otra manera de comprender la bien conocida paradoja evangélica: el que busca su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Este es el diseño original, el diseño inteligente para el cual fuimos creados, configurados y colocados en la vida. Solo el amor revela nuestro auténtico ser, aquello de lo que estamos hechos y para lo que fuimos hechos. Solo el que ama sabe vivir, porque el amor es la más alta sabiduría. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que las personas que obtienen y pueden dar amor son felices. Y si queremos ser felices, debemos primero amarnos a nosotros para poder dar amor. Pero para esto debemos de conocer a Dios, Jehová, porque dice que en la Biblia menciona que Dios es amor, y el que no da amor es porque no conoce a Dios. Y para conocer un poco más de Él, estaremos en 4 citas bíblicas. Para esto necesitaremos nuestra Biblia de cualquier versión que ustedes manejen. Recordemos que Dios no busca religiones, sino una buena doctrina, una buena vida, una vida llena de paz, tranquilidad, cosas buenas, y no una religión como algo que te ponga estrictamente de pertenecer a ciertas sectas religiosas, porque Dios es único y solo hay un Dios en todo el mundo. Así que para la primera cita bíblica vamos a San Mateo capítulo 5 versículo 14 y 16. Vamos a San Mateo capítulo 5
versículo 14 y 16. Y dice: la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queda entender esto, que nosotros como personas no debemos estar reprimidas, aisladas, sino conviviendo con las demás personas, pero no de una manera mala, ni haciendo cosas o actos que perjudiquen a otras personas, sino como una luz, un resplandor, algo que contagie las cosas buenas hacia los demás y podamos tener un fruto bueno a la memoria de Dios. Después nos vamos a la segunda cita bíblica, que es Romanos 13, 8, 14. Vamos a Romanos 13, Romanos 13, 8, 14. Y aquí dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En cuanto a la búsqueda de la felicidad y los caminos que podemos tomar del bien y del mal, llegamos a la conclusión de que ambos consiguen la felicidad, claro, pero uno la consigue de manera momentánea y esporádica, y el otro la consigue de manera más prolongada o de mejor manera. ¿Por qué? Porque, como aquí lo dice, los pecados: no matarás, no codiciarás, no vivirás en lascivia, en borracheras, esas cosas no son buenas para nuestro espíritu, son deseos carnales, los cuales debemos de ir erradicando poco a poco con el paso del tiempo, porque no son cambios de un día para otro, sino que son procesos por los cuales debemos ir pasando para que podamos mejorar nuestra condición de vida. Bueno, en cuanto a esto, dice que nos vistamos con las armaduras de la luz. ¿A qué se refiere con vestirnos a las armaduras de la luz? Si nos está diciendo que las cosas malas, que son lascivia, borracheras, codicia, entre otras, de los mandamientos no debemos hacerlo, pues al no practicar esas cosas malas, como resultado podremos quizá alcanzar con mayor facilidad de la felicidad que Dios nos va a proveer, a contraparte de la felicidad que el mundo o la carne nos promete, que sería como las prácticas sexuales, los adúlteros, los fornicadores, que al practicar esas acciones contienen igual felicidad, pero van por el camino del mal, no por el camino del bien. El camino del mal es amplio y tiene muchas opciones. El camino del bien es angosto y es muy difícil pasar por ahí. Pero el camino angosto tiene grandes premios al final, y el camino amplio al final tiene basura, porque la paga del pecado es muerte. Y si nosotros nos vamos por el camino amplio con las cosas fáciles y llegamos al final donde es muerte, y sabiéndolo sobre todo, es algo triste en verdad. La tercera cita es la segunda de Pedro, el capítulo segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 9.
par- partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué nos da a entender aquí? Que si nosotros mantenemos la fe con conocimiento, dominio propio, nos promete, porque está escrito y entonces se va a cumplir, que si nosotros llevamos a cabo estas cosas, no estaremos ni ociosos ni sin frutos, seremos un árbol frondoso que da frutos. Algo positivo pasará con nosotros si mantenemos estas cosas. Pero ¿qué pasa con aquellos que no, que carecen de ello? Aquí menciona que ellos tendrán la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ciego en las cuestiones de cosas buenas, que no podrán ver cosas en el mundo. Hay que dejar las cosas que el mundo nos ofrece para retirarnos de las promesas espirituales que Jehová nos brinda. Y por último, nos vamos a San Juan, capítulo 4, versículos 7, 21. San Juan, versículo 4, capítulo 4, versículos 7 al 21. Aquí menciona: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Permítame. Primera de Juan. Lo siento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 21. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En todo esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En conclusión, buscar la felicidad es un largo proceso que tiene dos caminos, por el bien y por el mal. Conocemos completamente que el mal es una falsedad, es una mentira, algo que te va a llevar al mismo resultado, pero por un momento esporádico que no tiene nada de bueno. Entonces cancelamos el camino malo y vamos a retomar el camino bueno, donde tenemos como primer paso tener amor hacia nosotros mismos para poder brindar amor hacia las personas cercanas, empezando por la familia y continuando por las personas que convivimos, que no forman parte de nuestra familia. Y finalmente, cuando tengamos una mente, una personalidad muy fuerte, amorosamente hablando, podremos amar al prójimo como a nosotros mismos, porque es una gran prueba. No es un cambio de la noche a la mañana, todo esto es un proceso. No se aburran, no se cansen, luchen por llegar a la meta que nosotros tenemos, que es cambiar completamente nuestra vida. Por favor, vayan a su Biblia y chequen las citas bíblicas porque son de mucha ayuda. Y así terminamos nuestro primer tema, que es diseñados para amar. Y al final termino con la palabra de: el que no ama es porque no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Así que nos amemos y los espero para el próximo video, que estará en el mismo canal. Y si quieren compartirlo, pueden hacerlo con personas conocidas, desconocidas, es para todo el público en general. Gracias, mi nombre es Josué, mucho gusto en conocerlos.